Ciudad del Vaticano no solamente representa una iglesia tan importante como la católica, sino que es un país, un estado, tiene su diplomacia, tiene su ejecutivo, legislativo y judicial, es una monarquía seleccionada donde influye el Espíritu Santo de acuerdo a los católicos. Es menos de 1 km² el Vaticano, pero hay que ver la importancia que tiene en el mundo, tiene menos de 1000 habitantes, pero cuando habla el Papa lo escuchan, sobre todo los domingos, en sus bendiciones Urbi et Orbis para la ciudad y el mundo. Orlando Molina es especialista en el Vaticano, ha trabajado con el Vaticano. ¿Por qué el Vaticano tan importante en la diplomacia y en la geopolítica del mundo de hoy? Bueno, yo pienso que representa a más de 1.500 millones de personas en el mundo. Los grandes conflictos de la mitad del siglo pasado, como los años de este siglo, el Vaticano tiene una influencia primordial. Hay una anécdota muy interesante. Cuando Leo Tut, que era el representante del Vietcong, se reunía con Kissinger y los Estados Unidos estaban pues en plena guerra, uno de los participantes facilitadores en esa reunión de Leo Tut, Partido Comunista de Vietnam del Norte, y Kissinger, los Estados Unidos, era el Vaticano. Y yo pienso que indiscutiblemente con esta nueva apertura de su santidad, indiscutiblemente quiere pues llegar a sectores y está llegando a sectores muy importantes. Pienso que una vez que se restablezcan las relaciones diplomáticas, que yo creo que en cualquier momento don Mario Bergoglio, pues su santidad Francisco, anuncia al mundo con Rusia y con China. Ya con Vietnam tiene relaciones de hace bastantes años. Y yo pienso pues que cada día en esta idea que tiene su santidad de hacer la iglesia mucho más cercana al mundo y colocarla al giorno con las nuevas tecnologías y en temáticas tan fundamentales como es el medio ambiente, el calentamiento global, etcétera, derechos humanos, etcétera, ya la iglesia católica como tal y en esta gestión de Mario Bergoglio, su santidad, está contemporizando la iglesia a los tiempos. Se puede hablar entonces de una geopolítica de las religiones, porque no solo es el cristianismo, es que el Islam influye mucho, o la religión ortodoxa, pero Roma sigue siendo un centro muy importante para la cristiandad y para la política, sobre todo de Occidente, ¿no? Bueno, a tal extremo, embajador, lo que usted plantea, que se está conformando primero una política ecuménica que lleva adelante el Papa Francisco y se está planteando, como por parte de líderes religiosos musulmanes, que el Papa presida una especie de Naciones Unidas de líderes religiosos. Es una vieja idea de tener no solamente unas Naciones Unidas políticas o unas Naciones Unidas militares o económicas, sino unas Naciones Unidas religiosas, donde estén las grandes religiones, ¿no? Claro, porque en cierta manera las religiones es un control social que a todos los gobiernos indiscutiblemente les conviene. Pero muchas veces las religiones son muy duras frente a los gobiernos por violación de derechos humanos, por falta de trabajo para los pobres, etc. Bueno, pero eso precisamente es un precedente y un referente que tienen los gobiernos en relación a esa constante violación de los derechos humanos por parte de su gobierno, y el Vaticano es la voz de los sin voz. El Vaticano se convierte como una especie de tribuna para esos países y esos pueblos que realmente en estos momentos están sufriendo la agonía de los derechos humanos. Lo que no quiere decir, siendo el Vaticano constituido por hombres, aunque tienen una misión especial, que hayan también sus corrupciones y hayan sus negadores y hayan sus destructores dentro de la propia iglesia, ¿no? Ah, bueno, desde luego, ¿no? Desde luego, pero el Papa ha sido, por lo menos este Papa, ha sido muy claro en eso, ¿no? Parte del viaje que el Papa va a realizar ahorita en el 2018 a Chile y a Perú, en cierta manera reflejan un poco ese criterio. Dio algunas lecciones muy importantes en México y ahorita cuando va a Colombia, que va del 7 al 11 de septiembre, ¿no? Ahora, América Latina sigue siendo como el lugar preferido del Papa, ¿no? Y de la Iglesia Católica por la cantidad de católicos que hay en el continente. Claro, indiscutiblemente, pero también la Iglesia Católica ahorita se está bien visualizando mucho su presencia en África y en Asia. ¿En qué sentido? En el sentido que en África, por lo menos, la religión
con mayor número y volumen de creyentes y la que tiene mayor índice de católicos de hace 20 años es presidente de la Iglesia Católica. ¿Su acercamiento al Vaticano cómo ha sido? Yo sigo, evidentemente, con puntos muy específicos con el eminencia el cardenal Parolin. Parolin es como el secretario de Estado, el jefe del gobierno del Vaticano, ¿no? Sí, es él como el primer ministro. Claro. El primer ministro que estuvo acá muchos años en nuncio apostólico en Venezuela y lo conoció usted. Claro, cuando estuvo acá en Venezuela a los 4 años, yo le llevé lo que llaman la agenda de Estado. Ajá. O sea, eso significa que se entrevistó con la mayoría de los y personalidades, individualidades e instituciones que tenían que decirle algo o sea que Parolin conoce muy bien la situación de la política venezolana y lo que estamos viviendo en el país en este momento. Indiscutiblemente, y el mensaje que le acaba de dar a los directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana hace menos de 20 días, su santidad, fue muy claro. Aparte de la carta que envió el cardenal en diciembre, indiscutiblemente presentan un cuadro pues, de realismo político y social. Aparte pues que está también muy cercano al padre Arturo Sosa, que es el superior mundial de los jesuitas. O sea que el superior mundial de los jesuitas es un venezolano, Arturo Sosa. Y el Papa es jesuita también, pero es el superior de todos los superiores, ¿no? Es el Papa de toda la Iglesia Católica, ¿no? Indiscutiblemente, pero los jesuitas tienen una impronta, y siempre han tenido una impronta de hace más de 500 años dentro de la Iglesia Católica. Es la gente más preparada, es la gente más abierta, es la gente que tiene, se llama un lenguaje progresista. Algunos dicen que de izquierda. Es progresista. Producto de la reforma, precisamente, que Lutero hizo en el protestantismo, eso ayudó a que la Iglesia Católica se reformulara y vienen los jesuitas con una nueva visión y una nueva actitud ante el mundo, ¿no? Y que hoy en día, precisamente, ha retomado y lo ha reconocido tanto el anterior Papa, Pontífice Ratzinger, como el Papa Francisco, ha reconocido evidentemente la importancia que tuvo Lutero en su momento, en su época. Creo que va a visitar precisamente el templo de Lutero, porque se cumplen 500 años de las primeras tablas que puso Lutero, criticando a la Iglesia Católica en su burocracia y en su desviación de la doctrina. Claro, y ha creado su santidad el grupo que se llama G9, que lo preside un hondureño, el cardenal Óscar de Madariaga, primado de la Iglesia Católica de Honduras, preside ese grupo donde está reformando la curia romana y está reformando evidentemente y creando una serie de dicasterios, que es como decir ministerios, para colocar a la Iglesia Católica pues, dentro del contexto de los tiempos modernos. Bueno, vamos a un corte con el doctor Orlando Molina, especialista en temas del Vaticano, y seguimos hablando un poco también de la presencia de América Latina en el Vaticano, sobre todo Venezuela, con 2 cardenales. Ya regresamos y continuamos con el doctor Molina. Continuamos nuestro diálogo con Orlando Molina precisamente sobre el tema del Vaticano, la Iglesia Católica. Hay que ver la importancia geopolítica del Vaticano en el mundo de hoy y particularmente con este Papa que está revolucionando a la propia Iglesia. Francisco parece que deja una impronta extraordinaria no solamente en Roma, sino en el mundo, no solamente en el mundo católico, sino en todas las religiones, ¿no? Sí, yo quiero hacer un paréntesis, embajador, para darle pues un saludo a los periodistas de Venezuela, mis colegas periodistas de Venezuela, en su día, rendir un homenaje a los periodistas caídos, también darle una palabra de esperanza a los periodistas que en estos momentos están pues llevando la verdad a Venezuela y que han sido atropellados y están siendo Por cierto, hostigados. el Vaticano tiene su propio órgano de prensa, ¿no? Sí. No, inclusive, pero Francisco fue más allá. Creó, porque antiguamente era una oficina de prensa, ahora creó el Ministerio de Comunicaciones de la Santa Sede a nivel mundial, ¿no? El Observatorio Romano es una especie de nacional o universal todos los días en Roma, ¿no? Es correcto. Ya todo eso se va a reformar. Hay un dicasterio, por cierto, hay 2 venezolanos en ese dicasterio que acaba de crear. Incluso en la diplomacia vaticana, que tienen diplomáticos en todo el mundo, es el caso, por ejemplo, aquí en Venezuela hay un nuncio apostólico y otros diplomáticos, hay venezolanos que son diplomáticos del Vaticano. Sí, también, inclusive el Papa está con esta reforma que está llevando adelante de la curia, que preside el cardenal hondureño. Va a llegar un momento
en que algunos embajadores van a ser civiles. No necesariamente tienen que ser... por ahora todos son sacerdotes. Por ahora todos son sacerdotes, ¿no? Y tienen que tener el rango de arzobispo, ¿no? Ahora, en los países católicos, los nuncios apostólicos hacen de decanos porque es un país católico, pero en países como yo estuve en Libia, por ejemplo, había un nuncio, era un embajador más. No hay esa consideración que le da Venezuela o Colombia o Brasil. Sí, y con la nueva geopolítica, más que todo en el Asia, en África, pero más que todo en el Asia, Sí. Se está pensando seriamente ya en nombrar en nuncios, ya serían, por supuesto, con el rango de embajador. Nuncios, más que todo, es por una asignación para Occidente, pero en algunos países de Oriente van a ser embajadores y van a ser civiles, o sea, laicos, pues consagrados, ¿no? Ahora, un obispo, ¿cuál es la diferencia entre un cardenal, un obispo y un simple sacerdote de parroquia? Es muy importante, embajador, su pregunta, porque los únicos que son consagrados son los sacerdotes y los obispos. El arzobispo es una dignidad. El arzobispo está por encima, o sea, jerárquicamente el obispo. El arzobispo es como decir aquí en Venezuela, cubre regiones, como decir la región de los Andes. El jefe de los obispos de Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo, el arzobispo de Mérida, el cardenal Baltasar ¿Por qué dos Porras. cardenales en Venezuela y otros países sin cardenal, como Costa Rica? Claro, pero antes que todo, y el cardenalato viene de la palabra latina cardinis, que es como decir bisagra. Esto viene del año 300, el Papa Inocencio, 300, 340, donde se crea, el cardenalato es una creación del Papa. No necesariamente tiene que ser consagrado. Simplemente, inclusive un civil, un laico puede ser cardenal. Pero para papa sí que va a ser por cardenal, ¿no? Tampoco. Pero hasta ahora ha sido la costumbre, ¿no? Es la costumbre, o sea, ¿entiendes? Y entonces, evidentemente, los cardenales conforman lo que llaman la curia. Es como el Senado, es como los ministros, los más cercanos asesores de su santidad en el gobierno de la Iglesia planetaria. Esa es la función en sí del cardenal. Y ahora, tenemos cardenales africanos, asiáticos, latinoamericanos, norteamericanos, rusos. Hay cardenales de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, América Latina tiene más o menos alrededor de 17 cardenales. Venezuela 2, ¿no? Venezuela 2, hay países, por lo menos Brasil, que tiene 7 cardenales, México tiene 5 cardenales. Eso también va de acuerdo a la población y a la importancia, sin lugar a dudas, del Aceptaron país. un día como la iglesia anglicana a obispos y sacerdotes mujeres. Es que realmente ese tema, embajador, no es un tema doctrinario, Claro. ni un dogmático. tema teológico, no es dogmático, es un tema simplemente de tradición. Pudiera cambiar entonces. Podría cambiar porque inclusive en la iglesia primitiva San Pedro era casado, O sea que el Pablo era el casado, matrimonio puede darse entre sacerdotes en el futuro. sin ningún inconveniente. Hay ramas cristianas de la iglesia en la parte de Oriente que aceptan el matrimonio y son sacerdotes de Roma. Claro, y han sido muy efectivos, ¿no? Y el Papa, por lo menos con esta visita que va a hacer tanto a Colombia, que sin lugar a duda, embajador, es un mensaje político, ojo, no partidista, político, que va a dar su santidad el Papa a América Latina, ¿no? Bueno, espero que cuando llegue a Roma nos llame y nos informe las cosas que siguen yendo en el Vaticano importante. ¿Cómo no, embajador? Bueno, muchísimas gracias al doctor Orlando Molina, asesor, director del Centro de Estudios Geopolíticos de América Latina, pero asesor también del Vaticano en algunas áreas de política continental. Más adelante seguimos con otras informaciones siempre en el mundo internacional.